El día de mi boda finalmente había llegado. Me desperté temprano, con el corazón danzando entre la ansiedad y la alegría, imaginando cómo sería caminar hacia el altar y ver a Eduardo esperándome con esa sonrisa suya que siempre parecía decir que todo en el mundo estaría bien. Estaba rodeada de mis padres, que parecían más emocionados que yo, y de algunas amigas que ayudaban con cada detalle. Todo estaba perfectamente organizado, o al menos eso parecía. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Estaba en el camerino del hotel, admirando mi vestido, un diseño clásico y elegante con bordados delicados que reflejaban el brillo de mis sueños, cuando la puerta se abrió abruptamente. Marta entró con Camila justo detrás, ambas con expresiones que mezclaban desprecio y determinación. Antes de que pudiera decir algo, Marta, mi futura suegra, cruzó la sala con pasos firmes, su voz cortando el aire como una navaja. Jamás serás digna de entrar en mi familia, Amanda. No sé cómo lograste engañar a mi hijo hasta aquí, pero esto se acaba ahora. Mi corazón se detuvo por un instante, pero mi expresión no cambió. La enfrenté en silencio mientras continuaba. Camila, a su lado, soltaba risitas contenidas, como si fuese cómplice de una broma cruel. Y entonces, Marta hizo lo impensable, con un tirón violento, rasgó la tela de mi vestido, dejando que el sonido de la seda desgarrándose llenara el camerino. No te casarás con mi hijo vestida como una mendiga, dijo, con un tono lleno de veneno. Debería haberme sentido furiosa, quizá devastada, pero una calma inesperada se apoderó de mí. Respiré hondo y la miré con firmeza. Marta estaba acostumbrada a intimidar, a usar su estatus y sus palabras afiladas para controlar a los demás. Pero conmigo sería diferente. Interesante, comencé, con voz tranquila pero cargada de significado. Hablas mucho sobre quien merece o no algo, pero, por lo visto, no sabes nada sobre mí. Y es aún más curioso que tu hija tampoco lo sepa. Ambas se detuvieron, claramente esperando que explicara. Me levanté, enderecé los hombros y di un paso al frente, asegurándome de mirarlas directamente. Soy la directora ejecutiva de la empresa donde trabaja tu hijita, revelé, observando cómo el impacto cruzaba sus rostros como una ola. Y a partir de hoy, Camila ya no trabaja allí. Camila balbuceó algo, pero Marta intentó recuperar el control, riendo con desdén. ¿Crees que alguna de nosotras va a creer esa historia? No seas ridícula. No necesitan creerme, respondí. Basta con esperar y ver. Camila palidecía más con cada palabra mía, pero Marta mantenía su pose altiva. Sabía que ese momento no era solo sobre el vestido o la boda. Era sobre imponerme, demostrar que no sería víctima de sus manipulaciones. Antes de que pudieran reaccionar, un golpe en la puerta interrumpió el ambiente tenso. Mi mejor amiga entró sonriendo, sosteniendo una funda de vestido. Amanda, llegó el vestido de reserva. Y déjame decirte, es aún más hermoso que el primero. Ese fue el golpe final. Me giré hacia Marta y Camila con una mirada firme. Me voy a casar con Eduardo, con o sin su consentimiento. Y ustedes no tienen ningún poder para cambiarlo. Antes de salir, Marta lanzó otra amenaza. Si le cuentas algo de esto a mi hijo. Oh, Marta, la interrumpí, sonriendo. Claro que se lo voy a contar. Y déjame advertirte algo, no tienes idea de lo que soy capaz, así que te sugiero que no vuelvas a amenazarme. Por primera vez, Marta se quedó en silencio. Camila desvió la mirada, y su falsa sonrisa desapareció por completo. Cuando salieron, el silencio volvió al camerino. Mi amiga me ayudó a cambiarme de vestido y, al verme en el espejo, una certeza me invadió. Nadie, ni siquiera Marta Albuquerque, arruinaría el día más importante de mi vida. Cuando finalmente subí al coche que me llevaría a la iglesia, el retraso ya era evidente. Por un breve momento, temí lo que Eduardo podría estar pensando. Él sabía que yo era puntual y meticulosa, y un retraso tan grande seguramente lo tendría preocupado. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando alejar el peso de los últimos acontecimientos. No era momento de pensar en Marta y Camila, ese día era mío, y nada, absolutamente nada, me lo arrebataría. El camino hacia la iglesia parecía interminable. Mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas por el sol de la tarde, recordé la expresión en el rostro de Eduardo la última vez que nos vimos antes de la boda. Estaba sereno, confiado, lleno de amor. Ese era el hombre que amaba, y era por el que estaba decidida a seguir adelante. Cuando llegué, el murmullo dentro de la iglesia cesó. Mi corazón latía acelerado mientras la puerta del coche se abría y mis amigas ajustaban el vestido con cuidado. El nuevo diseño era más atrevido que el anterior, con un brillo discreto y una cola larga que parecía bailar con cada uno de mis pasos. Mientras subía los escalones, escuché los murmullos de sorpresa y admiración de los invitados. Finalmente, las puertas de la iglesia se abrieron, y ahí estaba él. Eduardo.
de pie en el altar, con un traje impecable, pero era su mirada lo que me arrebataba. Me miraba como si el tiempo se hubiera detenido, como si yo fuera la única persona en ese lugar. Al caminar por el pasillo, sostuve el ramo con firmeza, sintiendo cada par de ojos sobre mí. Pero para mí, solo existía Eduardo. Cuando finalmente llegué al altar, él sonrió, esa sonrisa que siempre parecía derretir mis defensas. «Llegas tarde», bromeó en voz baja, mientras el sacerdote comenzaba la ceremonia. «¿Valió la pena la espera?», le susurré de vuelta, sonriendo. «Más de lo que imaginas». La ceremonia fue tan mágica como lo había soñado. Cada palabra del sacerdote parecía resonar en nuestros corazones, cada voto que intercambiamos estaba cargado de promesas que solo nosotros entendíamos. Cuando Eduardo deslizó el anillo en mi dedo y yo hice lo mismo con él, sentí una ola de emoción tan fuerte que estuve a punto de llorar. A la salida de la iglesia, los flashes de las cámaras y los gritos de alegría de los invitados eran como una sinfonía. Los brazos de Eduardo me envolvieron mientras caminábamos juntos, como si estuviéramos diciendo al mundo que nada podría separarnos. La fiesta fue igualmente perfecta. Bailamos bajo luces centelleantes, brindamos con amigos y familiares, y en cada momento sentía que mi vida finalmente estaba completa. Por un instante, observé a mis padres sentados al fondo, con sonrisas de puro orgullo en sus rostros. Siempre habían creído en mí, y verlos tan felices hacía que mi corazón se desbordara. Sin embargo, en medio de la celebración, un pensamiento persistía. Eduardo merecía saber lo que había sucedido. Él era más que mi esposo, era mi compañero, y ocultar algo tan serio no era parte de nuestra relación. Más tarde, mientras la noche avanzaba y la música se suavizaba, Eduardo tomó mi mano y me llevó lejos de la multitud. Subimos a una terraza vacía, donde las estrellas brillaban como un recordatorio de que nuestros problemas eran pequeños en comparación con la inmensidad del universo. ¿Todo está bien, Amanda?, preguntó, su voz suave y llena de preocupación. Asentí, pero sabía que necesitaba reunir valor para lo que vendría después. Lo que Marta y Camila habían hecho no permanecería en silencio por mucho tiempo, pero esa noche, bajo las estrellas, decidí que el momento adecuado aún estaba por llegar. La boda fue perfecta, pero sabía que la tormenta no había pasado del todo. Y mientras Eduardo sostenía mi mano, sentí que juntos enfrentaríamos cualquier cosa. Después de una noche que parecía un sueño, desperté al lado de Eduardo, con la luz de la mañana entrando por la ventana de nuestra suite. Dormía profundamente, con el rostro sereno, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Pero sabía que debía contarle lo que había sucedido el día anterior. Mientras me levantaba para preparar un café, el peso del secreto comenzó a volverse insoportable. Me senté en el pequeño balcón de la suite, con la taza caliente entre las manos, organizando las palabras en mi mente. Eduardo siempre había sido comprensivo y justo, pero revelar que su madre y su hermana habían intentado arruinar nuestra boda era otra historia. Parte de mí temía que no me creyera o, peor aún, que aquello pudiera crear una grieta entre él y su familia. Apareció minutos después, con el cabello despeinado y una sonrisa perezosa que hizo que mi corazón se apretara. Eduardo se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Estás muy pensativa para el día después de nuestra boda», dijo con un tono juguetón, pero sus ojos me estudiaban con atención. «Eduardo, hay algo que debo contarte», comencé, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Él se puso serio de inmediato, apretando mi mano con más fuerza. «No me asustes, Amanda». «¿Qué pasó?». Respiré hondo y conté todo. Sobre Marta entrando al camerino, sobre Camila ayudándola a romper mi vestido y sobre las palabras crueles que dijeron. Relaté cómo intentaron intimidarme, cómo respondí y cómo decidí seguir adelante sin permitir que arruinaran el día más importante de nuestras vidas. Mientras hablaba, el rostro de Eduardo se transformaba. Primero, sorpresa. Luego, incredulidad. Y finalmente, una ira contenida que raramente había visto en él. ¿Hicieron eso contigo?, parecía luchar por procesar las palabras, con la mandíbula tensa y los ojos brillando de indignación. Lo hicieron, pero no permití que me derribaran, respondí, manteniendo mi voz calma. Y necesito que sepas que tomé una decisión con respecto a Camila. Ya no trabaja en mi empresa. Eduardo pasó una mano por su rostro, visiblemente intentando contener su enojo. Mi madre, mi hermana. Amanda, no tenía idea. Cruzaron todos los límites. Sabía que te enfurecerías, dije, tomando su mano. Pero también sabía que necesitaba contártelo. Prometimos ser honestos el uno con el otro. Asintió, aún asimilando todo. Tienes razón. Y te agradezco que me lo hayas contado. Pero no puedo dejar esto así, Amanda. Necesito enfrentarlas. Tienen que entender lo que hicieron. Sabía que dirías eso, respondí, intentando sonreír. Y no voy a detenerte.
Solo quiero que sepas que ya las puse en su lugar. No tienen más poder sobre nosotros. Cuando la puerta se cerró, el silencio reinó en la sala, pesado, como si el aire hubiese sido extraído del ambiente. Eduardo se acercó a mí, sus ojos buscando los míos, llenos de una mezcla de tristeza y alivio. Tomó mis manos entre las suyas y las apretó suavemente. Lamento mucho todo esto, Amanda. Nunca debería haber llegado a este punto. Sacudí la cabeza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. No es tu culpa, Eduardo. Fue su decisión. Lo importante es que ahora estamos juntos, y eso es lo que realmente importa. Me envolvió en un abrazo, y ahí, en sus brazos, sentí que el peso de toda la tensión comenzaba a disiparse. Eduardo había tomado una postura, algo que sabía no era fácil para él, pero que demostraba cuán fuerte era nuestra conexión. Esto puede cambiar para siempre mi relación con mi madre y Camila, dijo, con la voz baja y pensativa. Tal vez sea lo que necesitan para reflexionar, respondí. A veces, perder algo importante es la única manera de darse cuenta de lo que realmente importa. Él asintió, aunque sus ojos seguían algo distantes, como si estuviera procesando todo lo que había ocurrido. El resto del día fue un equilibrio entre silencios reconfortantes y pequeñas conversaciones sobre el futuro. Decidimos enfocarnos en lo que venía por delante, dejando atrás las sombras del conflicto. Sabíamos que no sería fácil, pero estábamos listos para enfrentarlo juntos. Al caer la noche, Eduardo me tomó de la mano mientras nos sentábamos en el sofá. Amanda, quiero que sepas algo, comenzó, mirándome con intensidad. Pase lo que pase con ellas, tú eres mi prioridad. No voy a permitir que nadie nos separe. Una cálida oleada de emoción recorrió mi cuerpo. Le sonreí y apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo que, a pesar de las adversidades, habíamos salido fortalecidos. Ese día marcó un antes y un después en nuestra relación. Eduardo había demostrado que estaba dispuesto a luchar por nosotros, incluso enfrentándose a las personas que más amaba. Por mi parte, estaba decidida a construir una vida juntos donde el respeto y el amor fueran las bases, sin permitir que el pasado nos definiera. Aunque sabíamos que el camino no sería fácil, estábamos listos para enfrentarlo, porque juntos, éramos más fuertes que cualquier desafío que se nos presentara. Cuando la puerta se cerró, Eduardo suspiró profundamente y me envolvió en un abrazo. Lo siento tanto por todo esto, dijo, su voz cargada de culpa. No tienes que disculparte, Eduardo. Enfrentaste todo de frente, y eso significa más para mí de lo que puedes imaginar, respondí, abrazándolo con fuerza. Mientras permanecíamos así, en silencio, sentí que ese enfrentamiento había marcado un antes y un después. No sabía qué depararía el futuro para Marta y Camila, pero estaba segura de que Eduardo y yo estábamos más unidos que nunca. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron una mezcla de alivio y expectativa. Eduardo parecía decidido a dejar que el tiempo demostrara si Marta y Camila serían capaces de cambiar. Por mi parte, me enfoqué en reconstruir un sentido de normalidad en nuestras vidas. Al fin y al cabo, acabábamos de casarnos, y nuestro futuro merecía ser celebrado, no enterrado bajo el peso del drama familiar. Aquella mañana, mientras revisaba informes de la empresa en mi oficina en casa, recibí un mensaje de mi asistente. Era sobre Camila. A pesar de la advertencia que Eduardo y yo habíamos dado, ella había enviado un correo formal al Departamento de Recursos Humanos solicitando reconsiderar su despido. Sonreí con incredulidad. Esta chica no aprende, pensé. Respiré profundamente y respondí al asistente, niega la solicitud e informa que la decisión es definitiva. No había lugar para juegos de poder en mi empresa, y era hora de que Camila entendiera que las consecuencias eran reales. Esa noche, cuando Eduardo llegó a casa, le conté sobre el intento de Camila. No parecía sorprendido, pero la tensión en su rostro era evidente. Nunca acepta perder, dijo, pasándose una mano por el rostro. Lo sé, respondí con calma. Pero no voy a dejar que esto me afecte. Ya perdió su lugar en la empresa. Si quiere seguir adelante, tendrá que buscar en otro lado. Eduardo suspiró y, tras un momento de silencio, dijo: creo que es hora de poner un límite definitivo, Amanda. Si mi madre y Camila no pueden respetarnos, quizás sea momento de alejarnos por completo de ellas. Sus palabras cayeron como una piedra en mi estómago. Por más que ellas hubieran cruzado todas las líneas, la idea de que Eduardo cortara los lazos con su familia era difícil de asimilar. ¿Estás seguro de eso?, pregunté, con la voz baja. No veo otra salida. Las amo, Amanda, pero amar no significa aceptar todo. Si no pueden cambiar, entonces no pueden formar parte de nuestras vidas. Al día siguiente, Eduardo decidió reunirse con su madre nuevamente, esta vez sin Camila. Quería hablar con Marta lejos de la influencia de su hija,
para intentar comprender si aún había una posibilidad de reconciliación. Insistió en que no lo acompañara, diciendo que necesitaba manejar esto por su cuenta. Mientras estaba fuera, me sentía ansiosa, con la mente llena de escenarios posibles. Cuando finalmente escuché el sonido de la llave en la puerta, corrí para encontrarlo. Eduardo entró con una expresión seria, pero sus ojos reflejaban una resolución inquebrantable. Intentó justificarse. Amanda, comenzó, quitándose el saco y sentándose en el sofá. Dijo que actuó por miedo a perderme, que nunca quiso lastimarte de verdad. Pero al final, no hubo un arrepentimiento genuino. Solo excusas vacías. Mi corazón se encogió por él. Por más daño que Marta me hubiera causado, sabía que Eduardo estaba sufriendo aún más con esa situación. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, sentándome a su lado. Le dije que no podía seguir permitiendo que interfiriera en nuestra vida. Que, a menos que cambiara de verdad y mostrara que podía respetarnos, necesitaría alejarme. No fue fácil, Amanda. Pero era necesario. Eduardo me atrajo hacia él, y en ese momento supe que su decisión, aunque dolorosa, era un paso crucial para ambos. Marta había tenido su oportunidad, pero ahora el control de nuestra historia estaba en nuestras manos. En los días siguientes, la ausencia de mensajes o llamadas de Marta y Camila confirmó lo que Eduardo temía: no estaban listas para aceptar nuestras condiciones. Aunque eso trajo un peso al corazón, también nos dio la libertad que necesitábamos para avanzar. Nuestra nueva realidad finalmente comenzaba a tomar forma. No sin cicatrices, pero con la certeza de que habíamos enfrentado los desafíos con valentía e integridad. El sol de la mañana se filtraba a través de las grandes ventanas de nuestro apartamento, llenando el espacio con una luz suave, casi como si el universo estuviera escribiendo un nuevo capítulo para nosotros. Eduardo estaba a mi lado, en silencio, pero con una presencia que llenaba cada rincón de la habitación. Se veía diferente, más liviano, y yo también me sentía así. Algo había cambiado dentro de nosotros. Lo que empezó como una pesadilla se había transformado, poco a poco, en algo más fuerte, más resistente. El peso de las tensiones familiares, las peleas y las intrigas finalmente comenzaba a desvanecerse. Sabía que el camino que elegimos, uno de cortar lazos y alejar lo que no nos hacía bien, no sería fácil. Pero en ese momento, al mirar a Eduardo, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Ese día nos preparábamos para una reunión importante en la empresa, uno de los muchos desafíos que vendrían con mi rol de CEO. Estaba ansiosa, pero también segura. Ahora sabía exactamente quién era y qué podía lograr. Las amenazas de Marta y Camila, aunque dolorosas, solo me habían fortalecido. Cuando me estaba preparando, el teléfono sonó. Me sorprendí al ver el número de Marta en la pantalla. Por un momento, dudé. ¿Qué quería ahora? Sabía que Eduardo y yo habíamos tomado nuestra decisión. Ella no formaría parte de nuestra vida a menos que hubiera un cambio real. Respiré hondo y contesté. Hola, Amanda. Su voz sonaba más suave, pero aún cargada de una tensión palpable. Sé que probablemente no quieres escuchar lo que tengo que decir, pero necesito intentarlo. Escuché su pausa y retrocedí un paso, sintiendo una extraña sensación en el pecho. ¿Qué quieres, Marta?, respondí, mi voz tranquila, pero con una firmeza que no me traicionó. Me equivoqué, Amanda, dijo, y por primera vez, la dureza en su voz había dado paso a algo más vulnerable. Te traté mal, y lo hice por miedo. Miedo de perder todo lo que construí, miedo de ver a Eduardo feliz con alguien que no podía controlar. Pero, después de todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de que mi mayor error fue tratar de alejarlos. Ahora veo que él te necesita, y también necesito respetarlo. Esas palabras no cayeron fácilmente, pero, al mismo tiempo, sabía que no podía seguir alimentando el rencor. Era necesario avanzar. Agradezco que lo reconozcas, Marta, respondí con serenidad, aunque con firmeza. Pero no voy a olvidar lo que pasó. No solo por cómo me trataste, sino también por el impacto que esto tuvo en Eduardo. Él no merece vivir en un entorno donde la manipulación y el control sean la norma. Lo entiendo, respondió, y la tristeza en su voz era evidente. Solo espero que algún día puedas perdonarme. No por lo que hice, porque sé que eso no tiene perdón, sino porque tal vez, en el futuro, podamos encontrar un lugar diferente para nuestra relación. Por Eduardo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, guardé silencio. No sabía cómo responder. No quería prometer algo que no fuera real, pero tampoco quería cerrar la puerta a una posibilidad de reconciliación en el futuro. No sé lo que nos depara el futuro, Marta, dije finalmente, pero entiende que este proceso no será rápido. Requerirá tiempo. Cuando colgué el teléfono, una sensación de alivio me invadió, aunque también sentí un peso en el pecho.
Sabía que perdonarla no significaba borrar lo sucedido. Era, simplemente, elegir no ser esclava de la ira. Eduardo no sabía sobre la conversación, y decidí guardarlo para mí por el momento. Si él quería saberlo, se lo contaría. Pero en ese instante, sabía que ambos estábamos en un camino de sanación. En los días siguientes, nuestra rutina siguió su curso con intensidad. La empresa demandaba mi atención, y yo estaba más enfocada que nunca. Pero el teléfono de Marta no volvió a sonar. Camila, por su parte, desapareció de mi vida como una sombra disipándose al amanecer. Su intento de reaproximación en la empresa, aunque frustrado, sirvió como un recordatorio de que no todos están dispuestos a seguir un camino de crecimiento. Un mes después, Eduardo y yo hicimos un viaje de negocios juntos. Durante el vuelo, tuvimos una larga conversación sobre todo lo que había ocurrido. Él sabía cuánto significaban para mí las decisiones que habíamos tomado, y, por su parte, se sentía aliviado. Pensé que este enfrentamiento destruiría mi relación con mi madre, Amanda, confesó, pero al final, me di cuenta de que en realidad nos fortaleció. No sabía cuánto me pesaba el miedo de perder a mi familia. Pero la verdad es que nunca te perdí a ti. Y eso es lo único que importa. Lo miré con los ojos llenos de gratitud. Nunca me fuiste a perder, Eduardo. Pero ahora, más que nunca, sé quiénes somos. Y contigo a mi lado, nada puede desestabilizarnos. El viaje fue un punto de inflexión, pero el mayor regalo llegó después. Una carta de Marta llegó a nuestro despacho algunos días más tarde. En ella, expresaba su verdadera transformación. Había comenzado terapia para trabajar en sus inseguridades y en el control que siempre quiso ejercer sobre la vida de sus hijos. Aunque sus palabras eran cautelosas, había una sinceridad innegable en su escritura. No sé si Marta será alguna vez una presencia constante en nuestra vida, pero hay algo claro: pase lo que pase, Eduardo y yo siempre seremos un equipo. Y con eso, mi corazón está en paz. Finalmente, al mirar por la ventana de mi oficina y ver el horizonte iluminado, supe que, al atravesar este torbellino, no solo sobreviví, sino que resurgí. Y, con ello, nuestra historia de reconciliación, superación y amor finalmente tenía un nuevo comienzo.